Vale, entonces, porfa, me acuerdan. Me voy a poner un papelito aquí que diga grabar, a ver si me acuerdo. Listo, y dame un segundo que tenía alguien más, gracias. No, yo a Macario solo le digo profe porque Macario me dio clases a mí, entonces también me cuesta a veces decirle Macario, para que sepan. Pero va a Había... tener que hacerlo, va a tener que hacerlo. Ahí voy, poquito a poco. Porque yo ya le digo profe. Sí, entonces él me dice profe a mí, para que a mí se me quite el chip. Había alguien con la manita levantada, pero la bajó, no sé si... ¿No? Ok. Fui yo, pero era para grabar también. Gracias. Listo, ahora sí, les comparto pantalla para seguir con la presentación. Vamos a seguir viendo el tema de los impactos. Si van teniendo dudas, porfa, me van interrumpiendo porque a veces puede ser que yo me guíe ahí por... Listo. Ahí. Que puede ser que hable y hable como loca y se me olvide de ustedes. La presentación está ahí para que, al que la vez pasada me preguntaron, por si quieren ir tomando notas. Ok, estábamos en el tema 1, que era el tema de salud, ¿verdad? Entonces hablamos, bueno, que se mezcla con otro montón de cosas. Vimos los microplásticos, ¿verdad? Que ahí los explicábamos, generaciones de diferentes fuentes de generación. Y ahora quería entrar al tema del mercurio. ¿Saben en qué tipo de residuos se puede encontrar mercurio actualmente? Ojalá sin ver la presentación quienes En tengan los la presentación. termómetros. Creo que En los termómetros. en las bombillas también. Ajá, Incluso a veces en proyectores. ajá, también. Ujú, exacto. Sí, termómetros, los fluorescentes, proyectores. Entonces, el mercurio, voy a enseñárselos aquí. Bueno, nosotros no tenemos centrales de carbón, ¿verdad? Pero sí se encuentra también en los que miden la presión. Es mucho en equipo médico. Antes se utilizaba mucho en las calzas, en algunas baterías, termómetros que ahí comentaron, en bombillos. No creo que ahora se utilice tanto en cosméticos, pero tal vez en algunos viejos. Y este es súper importante, que va súper de la mano con un tema social y verdad, y que está también de ahorita bastante en el país, que es el tema de la minería, pero sobre todo en minería artesanal y en la minería, ¿verdad? Que hay clandestina en nuestro país. Entonces, hay uso de mercurio, porque lo que pasa es que se adiciona como, por así decirlo, el mercurio, ¿verdad? Y lo que hace, y para no matearles, porque yo aquí, ajá, se separa el metal, lo que hace el mercurio es que se une con el oro, ¿verdad? Luego se calienta, todo esto pensémoslo en una forma artesanal, ¿verdad? Y clandestina como se puede hacer ahorita. Y el mercurio lo que pasa es que se evapora y queda ya el oro sólido. Entonces, si es el mercurio se une al oro, luego se calienta, se evapora el mercurio y el oro sólido queda ahí, ¿verdad? Atrapado se zafa, por así decirlo, del otro resto de minerales y compuestos que pueden haber. Entonces, por eso es que se utiliza el mercurio. Yo no sé, yo me acuerdo una vez, no tengo idea por qué, que andaba o un primo mío tenía unas gotitas de mercurio, eso es súper peligroso. Y recuerdo que lo andaba por todo lado, ¿verdad? Y en la mano y uno lo veía y todo. Entonces, bueno, ese comentario fue random, nada más que me acordé ahora que vi las gotitas. Pero esos son como algunos usos que hay ahorita del mercurio, ¿verdad? Donde se puede encontrar. ¿Qué es lo que pasa con el mercurio? En realidad es bastante peligroso para el cuerpo, entonces aquí, bueno, ahí podemos ver de forma general como algunas cosas en donde no las podemos encontrar. Creo que, no, fue un día de eso salía a comer con una compañera de la U, me decía así cuando yo llevé, no me acuerdo si era microbiología ambiental o toxicología, dice, yo dejé de comer pescado ya como que ella le dio demasiado miedo el tema de que el mercurio se encuentra mucho en el medio marino y es bioacumulable, ¿verdad? Que bioacumulable es que se queda ahí en la grasita de nuestro cuerpo, bueno, en este caso en la grasita de los peces, y después el otro pez grande se come el pez pequeñito hasta que nosotros llegamos y nos comemos a ese pez y queda en nosotros, ¿verdad? Tiene un alto índice de bioacumulación en la grasa, ¿verdad? Entonces es bastante común que se encuentre en el medio
y que venga por alguna de estas fuentes que estamos mencionando, ¿verdad? De hecho, la principal vía de exposición a nosotros es el pescado y el marisco, que pueden estar contaminados no con el mercurio elemental, sino con el metilmercurio, que básicamente es al entrar en contacto con agua, así es como entra a nosotros, por así decirlo, ¿verdad? Y bueno, obviamente daña el cerebro, aquí tenemos como el tema también bastante daño a los bebés, a las mujeres embarazadas, es tóxico para riñones y otro montón de cosas que igual no me voy a meter, nada más voy a mencionarlas muy en general. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, últimamente se han presentado varias tesis que están relacionadas con el convenio de Minamata. Y les cuento así la historia súper rápida. Lo que pasó es que hace algún tiempo, ¿verdad? Una empresa se instaló en Minamata, creo que es chino el lugar. Sí, un lugar de China, si mal no recuerdo. Bueno, un país asiático. En Japón. En Japón, ok, Sí, gracias. ¿Quién fue? Fue Mick Jagger, ¿verdad? No, Marcelo. Marcel, perdón, necesito Sí. ir hasta reconocer voces ahora. Muchas gracias, Marcelo. En Japón, ¿verdad? Entonces lo que pasó es que básicamente fue una empresa. Deme un segundo. Que iba a haber un pleito de gatos aquí. No, ya, todo bien. Entonces lo que pasó es que esta empresa, ¿verdad? Bueno, comenzó a producir, aquí dice, acetaldehído, compuesto utilizado en la síntesis de plástico, ¿verdad? Y en ese momento, ese fue como el fin inicial. Y esta empresa llegó a este lugar que es costero y empezó a traer un montón de trabajo, ¿verdad? Se convirtió en una industria súper importante. Y para hacer la producción del acetaldehído se utilizaba mercurio, ¿verdad? El mercurio funcionaba como un acelerador, un catalizador para la reacción química. Entonces, el mercurio sobrante se vertía, no se trataba, ¿verdad? Esto fue en los años 50, entonces fue hace bastante rato, ¿verdad? El mercurio, entonces, lo que hace es que cambia a metilmercurio, ¿verdad? No es mercurio elemental, que entonces entra muchísimo más fácil a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y obviamente empezaron a haber atrocidades en las personas, ¿verdad? Malformaciones y un montón, porque al ser una zona costera, entonces ellos comían, dice, su fuente de alimentación principal era el pescado, los mariscos, y entonces estaban básicamente comiendo mercurio, ¿verdad? O pescado con mercurio. Entonces hubieron un montón de problemas y a partir de esto, aquí pueden ver unos videos, un videito, ahí se los dejo. Cuando ustedes ven videos así que no digan tarea, es como si ustedes quieren profundizar en el tema o algún enlace que no diga como tarea en grande, es para que si voluntariamente quieren profundizar en el tema. Entonces, a raíz de todo esto, nació el convenio de Minamata, ¿verdad? Que el convenio de Minamata en el 2013 lo que dice o lo que hace es empezar a regular ciertos productos que contienen mercurio, ¿verdad? Entonces, Costa Rica firmó el convenio de Minamata y de hecho muchas tesis de compañeros y compañeras de ingeniería ambiental últimamente han sido relacionadas con el convenio de Minamata. No sé si en algún momento tal vez les dio el profesor Carlos Calleja. Él trabajó mucho tiempo en la caja, ¿verdad? Entonces también ha venido viendo todo este tema, ven que habían tensiómetros, termómetros, amalgamas, ¿verdad? Muchos productos de la industria médica estaban relacionados con el mercurio. Entonces él ha empezado a desarrollar también una línea de investigación en ese tema. Y mucho es también de cosas que se prometen que se iban a eliminar hasta cierto momento y que no necesariamente ha pasado. En el convenio de Minamata viene una lista aquí de productos grandísima, ¿verdad? De productos que contienen mercurio que se debían eliminar hasta cierta fecha. Entonces aquí yo les menciono, va a ser un grandecito, algunos que alguien mencionó el tema de los bombillos, de los fluorescentes, ¿verdad? Entonces que para el 2020 era la fecha después de la cual no estará permitida la producción, importación ni exportación del producto, ¿verdad? La fecha en que ya se debería dejar de producir. Les soy sincero y no sé si todas estas lámparas fluorescentes que aparecen acá son las comerciales normales, ¿verdad? Porque hay una gran variedad, pero muy probablemente algunas ya no deberían estar en el mercado, pero en Costa Rica siempre vamos un paso atrás, o dos o tres. Entonces puede ser que igual el convenio de Minamata no, aunque
Costa Rica lo firmó, ¿verdad? Y es parte de, no necesariamente puede ser que esto se esté cumpliendo. Igual ya mucho está migrando a LED, porque uno de los problemas justamente con los fluorescentes es el tema del mercurio. Y lo que pasa con un fluorescente es que el fluorescente, de hecho, se puede catalogar como un residuo peligroso por su contenido de mercurio y que si un fluorescente se quiebra, se liberan vapores de mercurio y obviamente esos vapores ingresan a nuestro cuerpo y no salen. Entonces, por ahí es el tema, ¿verdad? De la peligrosidad de este tipo de residuos. Vamos a ver algunos casos ahí con tema de manejo de fluorescentes, porque su embalaje es que tener cuidado, ¿verdad? Y cómo se gestiona, qué se hacen con los residuos de fluorescentes en nuestro país. Creo que eso lo preguntaba al inicio en alguna de esas preguntas random que les hice. Ven que también está el tema de los cosméticos y los plaguicidas que no deberían contener mercurio a partir del 2020. Entonces, para que tengan ahí el conocimiento de este convenio, al menos una pinceladita, que como les digo, hay varios compañeros que han estado trabajando en este tema del convenio de Minamata y que ha hecho Costa Rica, y un poco de historia y que hacia dónde deberíamos caminar para que se cumpla lo que Costa Rica firmó en su momento. No sé si aquí hay dudas, si no continúo. Profe, hay 3 manos levantadas. Perdón, si es que yo aquí no puedo verlos si estoy proyectando. Entonces, primero, vale. Bueno, profe, cuando estaba hablando de esto del mercurio, digamos, si uno lo consume como en la comida o sea, como comiendo mucho pescado o comida así del mar, uno como podría ver, como examinarse o hacerse un examen si tiene mucha acumulación de esto. O sea, ¿cómo se da cuenta uno si no tuviera o algo así? Les quedo súper mal con esa pregunta. Creo que mejor le podemos preguntar a un doctor o tal vez la profe Vicky. Bueno, yo sé, sí, ya usted lleva un micro, ¿verdad? Ujú. Sí, tal vez porque no sé cuál sería la prueba, sinceramente. O sea, lo que se ha visto es como en la acumulación de estos peces más bien. No, pero sí está comprobado que puede entrar a nosotros, o sea que a través como él es súper bioacumulable en grasa, entonces sí Ujú. entra a nosotros. Pero yo decirte como vaya, no sé, vamos al laboratorio tal y que me haga una prueba de mercurio, no sabría como cuál es la forma de la detección. Igual, no es como que uno va a decir, tienes problemas en los riñones, entonces ya es de fijo por mercurio, ¿verdad? Fijo, han habido como investigaciones ya cuando exactamente como qué es lo que puede causar, pero no sabría decirte como, vale, es que si usted ahorita tiene un problema de riñones de fijos porque come mucho pescado. O sea, Ah, no necesariamente. ok, ok. Ujú. Gracias. Con gusto. Fabiola. Sí. Sí, profe. No, yo quería hablar un poco de esto de la extracción, digamos, como que puede ser que uno se hallan estos convenios, pero en realidad los países aún siguen siendo cómplices de que haya bastantes personas contaminadas con mercurio por la minería, digamos, para extraer como el oro de los metales, entonces que se usan para nuestros electrodomésticos, aún se sigue como en países como África o Haití, en los basureros de ellos lo hacen con mercurio para ganar más. Entonces, y no sé, siento como que a pesar de estos convenios, como que aún no nos seguimos importando por las personas que tienen menos recursos, sino como que tratamos por los productos que sea, son como más fáciles de controlar, pero la extracción para nuestros electrodomésticos, eso está muy regulado, también para mujeres y todo. Ya casi llegamos a ese tema porque vamos a ver el tema de los minerales de sangre, de hecho. Ujú, Ah, bueno. ujú, ujú. Rebeca. Sí, profe, yo quería preguntar si usted sabe de esa lista que nos mostró algún producto en específico o productos que usted sepa con certeza que aquí todavía se están produciendo después del 2020 o se están importando o exportando, etcétera. No te quedaría mal porque, por ejemplo, fluorescentes todavía nosotros vemos y todavía se pueden conseguir en el mercado. No sé si los de esa lista se pueden catalogar específicamente como los fluorescentes de uso comercial, ¿verdad? Porque, vamos a ver, aquí tienen como características muy específicas. Entonces, sí te quedaría mal con ese tema porque, por ejemplo, dice lámpara de vapor de mercurio a alta presión para usos generales de iluminación. Entonces, te quedaría así técnicamente mal.
si te digo como, mira, sí, yo he visto un montón de tipos de lámparas de mercurio, ¿verdad? Por mi trabajo, pero no necesariamente sí sé que sea alguna sería de esas, entonces te quedaría súper mal con la respuesta. Voy a darme la tarea de averiguarlo, tal vez con el profe Calleja. Sí, eso le iba a preguntar también, que si no, ¿dónde se puede buscar eso? Sí, me comprometo. De hecho, ahí Ok, tengo gracias. esto, les puedo subir un documento que tengo justamente sobre el tema del mercurio. Entonces, por ahí, cuando esté subido, yo se los comparto. Ok, gracias. Con gusto. Maricel. Profe, respecto a esto, también el profe Fabio tiene algo de conocimiento porque él estaba en un proyecto con la UCR que estaban dando como un curso súper introductorio sobre el tema de mercurio y como cambios que estaba haciendo la UCR para ir reemplazando todos estos artículos que tienen mercurio, que en realidad todavía son muy comunes. Entonces también podrían hablar con el profe Fabio si tienen como ahí alguna duda y él también sí, tiene conocimiento Ok. sobre el tema. Súper, súper. De hecho, he estado trabajando en varias cositas con Fabio, entonces voy a preguntarle. Gracias, Maricel. Marcelo. ¿Me escuchan ya? Sí. Sí. No, es que con lo que decía ahorita Fabiola también de la complicidad de ciertos países también es muy curioso, también con el tema de el exportar los residuos, que muchas veces residuos de los países que son más productores de residuos, que son potencias mundiales, se exportan a países africanos y aquí en los basureros, como decía Fabiola, de ahí se hace todo tipo de extracciones así, totalmente rudimentarias. Y es que sí, son problemas con muchas variables, igual que Crucitas acá, que es un problema que tiene un montón de variables. Que de hecho, el profe Fabio una vez nos había mandado a Angélica y a mí como, a un retiro ahí, como un par de días, donde se hablaba de mercurio. Entonces, y ahí veíamos el montón de variables que tiene, gente a favor, gente en contra. Y es que es un problema que es muy difícil de resolver. Igualmente con esto de los basureros y todo eso. Sí, de hecho un día de estos recibí un mensaje de un libro, se los voy a compartir. No lo he visto porque fue que me lo compartieron y se llama, fue un día, fue creo que el viernes, que dice reciclaje de metales, la alternativa a la minería, y que en realidad ahorita que ya casi llegamos al tema de los minerales de sangre, y otro que se llama bueno, Critical Raw Materials, que es como la situación crítica de los materiales vírgenes, por así decirlo, y que vamos a ver que mucho de eso, o sea, como hay demasiados minerales que son utilizados en el día a día, que se están extrayendo ilegalmente de minas o de minería a cielo abierto, pero en realidad no se ha explotado el tema del reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que ahí es donde podemos encontrar demasiado, que si bien su reciclaje es complicado y podría ser bastante costoso, si lo comparamos con la extracción en una mina, por ejemplo, ya casi llegamos a ese punto y de hecho van a tener una tarea de ver unos videos para que nosotros en realidad pensemos por qué en realidad eso no se hace y como dice Marcial, mucho se exporta, ¿verdad? Se exporta a países donde tal vez no se hace de la forma adecuada, porque en nuestro país no empezamos a hacer la transformación de estos o la valorización de este tipo de residuos para en lugar de tener a Crucitas o tener Miramar o cualquier otra posibilidad de mina a cielo abierto o mina clandestina en nuestro país, en realidad esos materia prima no las obtenemos directamente del reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que es donde más comúnmente se encuentran, ¿verdad? Nada más para Rebeca, que creo que fue no, Valeria, que lo comentaba, que aquí nos dicen que creo que se hace por medio de un examen de orina y Macario, eso nos dice Melanie, y Macario dice que sí, se realiza una prueba en sangre de metales pesados, mercurio, plomo y arsénico. Entonces, sí, sí pueden ir a pedirlo, si comen mucho pescado. Ok, vamos a continuar. Ahí sí, si ven manitas levantadas, cualquier cosa, nada más me abre el micrófono, porque si no yo no las puedo ver o si no yo voy a ir parando como cada cierto corte de tema, por así decirlo. Luego, otro tema de impacto a la salud, podemos hablar de los residuos infectocontagiosos.
Aquí solo hay como unos datos que después pueden leer con calma, pero el tema principal de los residuos infectocontagiosos, ¿verdad? No vamos a poder evitarlos, la gran mayoría que se generan en clínicas y hospitales son necesarios, ¿verdad? Y yo no es como que puedo reutilizar una gasa de una persona a otra, es de los pocos residuos que en realidad puedo hacer un uso eficiente de ellos, de estos productos, y después sería gestionarlos, ¿verdad? Gestionarlos porque hasta ahí es hasta donde nos da, ¿verdad? Y a darles una gestión, un tratamiento adecuado que los haga lo menos peligrosos posibles o completamente inertes para poder darles una disposición final. Nada más, luego lo vamos a ver como más a detalle. En nuestro país lo que se hace con residuos infectocontagiosos, ¿verdad? Es básicamente si la mayoría de ellos se autoclavan, que es someterlos a presiones y temperaturas elevadas. Y así eliminar los residuos, ¿verdad? Microbiológicos que puedan haber. Y después se mandan a un relleno sanitario. Entonces, mucha gente a veces dice, pero es que el relleno sanitario llega en las bolsas rojas. Sí, llegan en las bolsas rojas y no está mal. Lo que sí tiene que pasar antes es que estén completamente inertizados, ¿verdad? Que estén autoclavados y que ya no haya presencia de ningún patógeno ahí. Entonces, eso es lo que se hace en nuestro país. En otros lugares puede ser que si hay incineración o algún tratamiento térmico, existe la posibilidad de que entonces se inerticen, se autoclaven y posteriormente se manden a incineración o algún otro tratamiento térmico. Eso puede ser que pase. Aquí el tema también, y donde siento que en nuestro país estamos súper débiles, es en el tema de generación a nivel domiciliar. Pensemos, por ejemplo, en personas que son insulinodependientes y a mí me ha pasado que yo he ido a trabajar así de voluntaria a centros de acopio aquí en Cartago, que antes se hacía mucho en comunidades y era demasiado común que la persona que era buena gente metía las agujas en una botella, ¿verdad? Que al final de cuentas es como lo menos malo que uno puede hacer, ¿verdad? Contenerlas en algo, en una botella, no estoy diciendo que sea lo mejor, pero contenerlas en algo, pero llegaba, y nosotros lo que recibimos era el reciclaje, eran las inyecciones ahí, ¿verdad? Las agujas tiradas, y no hay como, aunque hay regulación para que eso no pase, es muy difícil ponerlo en práctica, pero por ejemplo, no, yo personalmente no vivo con nadie o no conozco a nadie que sea insulino dependiente, pero el tema de si la caja lo recibirá o les dará como no necesariamente una botella plástica, sino algún tipo de contenedor que ellos puedan completar y llenar y llevar a X lugar para que se autoclave, por ejemplo. No sé si alguien conoce de algún caso de alguien insulino dependiente que gestione ahí como sus inyecciones o algún otro tipo de tratamiento. Okay. Porque al final de cuentas la persona lo que hace es, me inyecto y ahí genera el residuo y está bien, lo contengo, pero o sea, hay personas que no lo hacen, ¿verdad? Como yo les digo, recibimos ahí las inyecciones en el reciclaje, en el medio del reciclaje, entonces es todo un tema, ¿verdad? Y aquí hablando de insulinodependencia, que no necesariamente, vean que, por ejemplo, el pinchazo de una aguja utilizada en un paciente fuente, o sea, un paciente contagiado, si yo no tengo nada y me pincho con una aguja, ¿verdad? De alguien que tiene alguna de estas enfermedades, digamos, el riesgo de contagio del VIH sería de un 30%, ¿verdad? Las probabilidades. No, mentira. De hepatitis, hepatitis B, hepatitis C y VIH, el riesgo es de 30, 1,8 y 0,3% la probabilidad de que yo me contagie de estas enfermedades. Y otro tema bastante problemático en nuestro país es el tema de los medicamentos. El tráfico ilegal de medicamentos, y cuando a mí una vez me dijeron como, pero es que uno ahí al frente hay como el parque que está por el San Juan de Dios, uno le venden de todo y no necesariamente es lo que le están vendiendo, ¿verdad? Hay mucho tráfico ilegal de medicamentos que te están vendiendo acetaminofén y al final no es acetaminofén, por ejemplo. Pueden haber intoxicaciones no deseadas, el tema de contaminación de agua, creo que alguien hablaba dentro de los impactos, ¿verdad? El tema de la resistencia de las bacterias, por ejemplo, de que ya yo las estoy haciendo resistentes
le estoy dando casi que el medicamento a los virus y bacterias, y entonces ya después no me van a hacer efecto a mí porque ya estos patógenos ya tienen como las defensas, ¿verdad? Entonces no van a servirnos los medicamentos. La resistencia bacteriana. El tema de los lixiviados en el relleno sanitario, ¿verdad? Que si los medicamentos llegan al relleno sanitario, con el tema de las lluvias se pueden generar lixiviados que van a ir, está bien, a una planta de tratamiento, pero las plantas de tratamiento no necesariamente me van a eliminar el tema de los medicamentos. Entonces hay como una expansión, ¿verdad? De este problema. Porque las plantas de tratamiento no lo procesan al 100%. Ahora pensémoslo en un tanque séptico. ¿Qué pasa? Que en nuestras casas es muy común de hecho un día esto me pasó, que llegué a donde una tía y tenía literal una bolsa, era una bolsa de medicamentos que había sacado entre vencidos y que ya no se habían tomado, y decían, sí, es que eso se puede echar ahí en el tanque del servicio sanitario, se echan las pastillas ahí y ya, y yo, por favor, no me hagan esto. No, si no hacemos un hueco ahí, los echamos, y literal eran así como 3 kilos de medicamentos que habían sacado y que estaban ahí, ¿verdad? Entonces, obviamente, para mí fue como todo un choque y yo me hice responsable de los medicamentos y me los traje. Hay una organización que se llama Punto Seguro. Sí. Perdón, para interrumpirla con eso específicamente que acaba de decir. Sin decir nombres, yo tengo una persona conocida, bueno, conocida no, digamos, conozco a alguien dentro del área que le decía a la gente, digamos, como de San José Centro, que podían tirar los medicamentos por el inodoro. Supongo que pensando que las plantas que ellos tienen lo iban a tratar. Y la verdad, yo no sé, porque es una persona como administrativa, no como ingeniera ni nada. Y entonces, no sé si eso es como desconocimiento o si es verdad, no sé si usted sabe algo al respecto. No, eso de fijo no se tienen que hacer. No se tienen que hacer porque las plantas de tratamiento al final de cuentas no están, o sea, no es el fin principal, digamos, el eliminar el tema de los medicamentos. Como vamos a ver que hay un reglamento justamente para residuos de medicamentos que dice que, ok, algunos vienen como las formas de gestión de los diferentes tipos de medicamentos, ¿verdad? Porque no es lo mismo un medicamento que se utiliza para combatir el cáncer que una acetaminofén, ¿verdad? O que un suero. Entonces, pero de fijo no. Lo que les iba a mencionar es que hay una iniciativa que se llama Punto Seguro en nuestro país, es relativamente nueva, no sé, tendrá tal vez que unos 5 años, bueno, al menos yo la conocí hace como unos 3, 4 años, que ellos lo que hacen, pueden buscarla ahí, se las voy a enseñar aquí, en Facebook, ya casi les comparto. Y ellos lo que hacen es que ponen en ciertas farmacias o en ciertos puntos de salud que venden medicamentos, ¿verdad? Ponen ciertos contenedores. Aquí se llama Punto Seguro. Ellos inclusive tienen vamos a ver, ciertos mapas donde uno puede ir, por ejemplo, ven acá. No sé si estarán tan actualizados, porque ves que bueno, no sé si es 2021, si lo actualizaron. Entonces, ellos tienen ciertos lugares donde tienen unos contenedores que son como unos puntos amarillos, ¿verdad? Y donde uno puede ir y dejar los residuos de medicamentos. Están por provincia, Alajuela, Cartago, en municipalidades, por ejemplo. Es muy común que lo hagan en farmacias también. Uno va y deja los medicamentos. Lo que ellos hacen es que los encapsulan, que básicamente los meten en bloques de cemento, ¿verdad? Los meten en bloques de cemento y ahí queda como atrapado, por así decirlo, el medicamento y van a dar a un relleno sanitario. Eso es lo que a mí me habían comentado que hacían. También los residuos se pueden coprocesar en hornos de cemento, que luego vamos a ver el coprocesamiento a fondo, pero es otra opción, digamos, y que está permitido, digamos, el encapsulamiento de ciertos de estos residuos. Macario. Profe, mi pregunta es, ¿la caja tiene alguna tarea también al respecto o no?
A mí me habían dicho que en ciertos lugares o que muchas veces sí recibían como las cosas que uno no se tomaba, ¿verdad? Pero no, eso es lo que me habían dicho en su momento. Luego me dijeron que no, que ya habían dejado de recibirlo. Ellos, digamos, lo que a ellos se les venza o que, no sé, ya no lo pusieron a las personas o por X o Y razón, hay un reglamento de medicamentos que dice qué es lo que ellos tienen que hacer con esos residuos, ¿verdad? Los que venden, farmacias, hospitales, clínicas, la caja, privados, públicos y también los que los fabrican. Pero ellos, como el recibirnos a nosotros, o sea, si yo ya no me tomé el tratamiento, que dicho sea de paso, no debería ser así, que siempre deberíamos tomarnos el tratamiento completo para no generar residuos de medicamentos. Creo que ellos no es como que tengan un programa que los reciben, pero igual voy a preguntar porque hay una colega que trabaja en la caja, de hecho, en la parte de gestión ambiental. Sí, otra pregunta y un comentario para los jóvenes es, hablamos de que todos los establecimientos que producen residuos infectocontagiosos deben hacerle un tratamiento en el punto de generación o llevarlo a un sitio donde se le haga tratamiento. A mí me lanza la gran pregunta y es que yo vengo observando una masificación grande de farmacias. Cada rato aparecen farmacias nuevas y otra gran cantidad de laboratorios clínicos de pruebas de todo. Entonces yo me he hecho la pregunta, ¿cuál será la forma en que ese establecimiento gestiona esos residuos, digamos, infectocontagiosos? ¿Tendrá autoclave? ¿Tendrá contratado el servicio? Y la gran pregunta que me cabe a mí es, ¿quién debiera de controlar que eso sí se haga en el punto de generación? Sí, no es tan común que haya en el punto de generación si son chiquititos. De hecho, hay un grupo que va a exponer sobre el reglamento de medicamentos y al mismo tiempo de infectocontagiosos para que podamos exactamente ver eso. Pero ¿quién lo regula? Debería ser el Ministerio de Salud, pero obviamente no lo hacen. Porque hay un tiempo específico. Si yo soy de cierto tamaño de negocio, los infectocontagiosos debo gestionarlos cada cierta cantidad de horas. Entonces, ya sea que yo le pague a alguien para que se los venga a llevar o que lo haga internamente, ¿verdad? Que tenga algún tipo de autoclave yo. Entonces, y es cada ciertas horas de acuerdo al tamaño del negocio. Por ahí va. Tengo a Marcelo. Profe, sí, con respecto a la contaminación de agua, ¿verdad? Que no solo es, digamos así, directa con la gente que de mala forma de ahí dispone de medicamentos en el inodoro, sino también de ahí, los medicamentos son asimilados por el cuerpo de uno hasta cierta parte, mucho también se va por la orina y se liberan disruptores endocrinos al ambiente, ¿verdad? E incluso algo tan simple como de alguna cosa que podemos tomar un día cualquiera, un ibuprofeno, una paracetamol, es súper complicado de eliminar en una planta de tratamiento. O sea, la planta tiene que estar diseñada para eso. Entonces, bastante irresponsable que le digan a la gente que se puede disponer de medicamentos por medio del inodoro, ¿verdad? Exactamente, sí, es total y absolutamente irresponsable e incorrecto que no se debería hacer así. Nosotros apenas que tenemos tratamiento de aguas residuales para un porcentaje muy pequeño de la población para tratar cargas orgánicas. Ahora medicamentos, por ejemplo, o sea, los tajos ni tan siquiera tienen el tratamiento completo, ¿verdad? Creo que tienen primario y secundario o solo primario. O sea, no, jamás. No le digan a nadie que haga eso. No levantando la mano, Adriana, la planta de los Tanjos es primario solamente en este momento. Primario, sí, la primera etapa, ¿verdad? Y Sí. secundario es tratamiento ya avanzado y la planta de los Tajos debiera de tener en un futuro próximo, tener tratamiento terciario, pero eso no lo tiene. Y llevamos 6 años trabajando con un tratamiento primario y no se sabe cuándo construirán el secundario. O sea, no tenemos planta. La realidad es es un tanque séptico grande lo que tenemos ahí en los Tajos.
Sí, y un tanque séptico de nuestras casas, no todo el mundo los diseña bien y si los diseña bien, ¿verdad? No nos puede asegurar al 100% que no no vaya a llegar a mantos acuíferos. Entonces, es complejo. Giselle. Profe, sí, Ay, con Giselle, ¿a respecto a usted lo le que... digo Giselle? Es Giselle, de hecho. Ah, Giselle. Ah, ok, Giselle. Gracias. Sí, ahora sí, adelante. Ok, respecto a lo que estaban hablando sobre si la caja, o sea, si es responsable sobre medicamentos que, bueno, que uno ya no se toma, se le vencieron y X cosas. La última vez que estuve, bueno, estas vacaciones que estuve en San Carlos, yo pregunté en mi EVAIS y a mí me dijeron que todavía los estaban recibiendo. Entonces, supongo que debería ser en todos los EVAIS y la caja sigue siendo responsable de eso. Ah, ok. Sí, porque puede ser que en algunos sí, en otros no. Voy a preguntarle hay una colega que está ahí. Preguntarle si en todos es como una regla general o es el que quiera. Entonces, y les cuento. Gracias, Giselle. Alison. No, Sabrina, perdón, Sabrina. Sí, Sabrina. Profe, no, que también con esto, con la disposición de medicamentos, yo sí conozco una persona que es insulinodependiente y igual dispone las agujas y las lleva a las farmacias en donde las compra. Y también, igual que Giselle, tengo entendido que mi EVAI sí los recibe y yo lo he hecho, pero sí es complicado porque realmente también he escuchado la otra versión de la historia y no lo recibe. Entonces, no sé, es confuso realmente. Pero bueno, aprovechando esto de dónde disponer los medicamentos, la UCR también hace como esto de recolección de medicamentos. Gracias, nada más denme un segundito. Sí, la UCR creo que tiene punto seguro. No estoy segura si tiene punto seguro, pero me parecía que ellos recibían por todo el tema de la escuela de farmacia y así, y no sé si era con punto seguro. Por ahí debería aparecer en el mapa, pero sí, ellos reciben por el tema de que como dan farmacia y todo esto, ¿verdad? Entonces tienen como la responsabilidad de recibirlos. En el TEC nosotros quisimos poner uno y la idea es retomarlo, pero fue así justito antes de la pandemia, entonces así es como todo un tema, ¿verdad? Porque hay que también pagar por tener un punto de estos. Entonces, pero sí, muy probablemente pronto vamos a iniciar unas campañas como las de ambientados que existían antes, yo creo que ya no existen, pero de concientizados que va a ser en el TEC, entonces para que puedan ahí la gente, los vecinos llevar residuos y la idea es poder recibir también medicamentos. Que si ustedes se van a las casas de sus abuelos o abuelas, es muy probable que encuentren bolsas así de grandes como yo la encontré en la casa de mi tía, ¿verdad? Entonces sería bueno también que ustedes por ahí tengan esa chispita de andar averiguando en las gavetas de las casas, ¿no? Para que ustedes puedan darles una gestión adecuada de sus residuos. Gracias, Sabrina. Y sí, voy a preguntar, porque yo sé que en algunos se va y sí y en otros no, entonces voy a preguntarle a esta chica si es como regla general o es el EVAIS que quiera, ¿verdad? Que los recibe. Ujú. Giselle, no sé si era la misma pregunta o es otra. Ay, perdón, fue que Ok, dejé la mano. todo bien. Maricel. Profe, miras que hablando ahora que estaba diciendo lo de punto seguro, no entiendo realmente cómo es que funciona el encapsular los medicamentos en bloque y mandarlos a a los rellenos. Y después también hay como, o sea, todos los hospitales no deberían tener como una planta de tratamiento. No sé si realmente todos tienen como ese tratamiento o a dónde van a dar. Sí, ok, con los hospitales sí deben tenerlo, ¿verdad? Que funcione al 100% es algo muy diferente, ¿verdad? El que la tenga, a que funcionen al 100%, pero deberían tenerlo, porque son aguas residuales especiales. Em, entonces, deberían de, pero igual como les digo, el tratamiento de aguas residuales en nuestro país no está tan avanzado, ¿verdad? Y de todas formas, no debería, o sea, menos en un hospital deberían descartarse los medicamentos yendo hacia las plantas de tratamiento, ¿verdad? Sino que se deben gestionar de otra manera. Lo del encapsulamiento lo vamos a ver más adelante cuando veamos tratamientos, pero en síntesis, imagínate que vas a hacer
un bloque de cemento y dentro del bloque, dentro de la mezcla van metidos los medicamentos. Entonces los medicamentos lo que hacen es como que quedan atrapados dentro del cemento. Y eso se hace con otro tipo de residuos también, muchas veces con residuos de metales, algunos lodos que no se pueden separar, ¿verdad? Que yo les voy a contar como algunos ejemplos de otros residuos que se encapsulan, pero básicamente es eso. Imagínate un bloque de cemento que adentro tiene medicamentos. Aquí tengo a Mónica. Sí, profe, primero, qué interesante eso de los bloques, no lo sabía. Y segundo, bueno, cuando yo estaba en el colegio, habíamos hecho un trabajo sobre cómo, bueno, una investigación de cómo había que tratar los residuos sólidos de los hospitales, pero más que todo lo que eran como brazos de una amputación o órganos. Y nosotros nos dimos cuenta en ese momento que el hospital de Cartago envía todo al cementerio y ahí lo entierran. Entonces, o sea, mi pregunta, yo también leí hace poco sobre la gasificación por plasma. Y entonces mi pregunta es como, ¿qué es mejor hacer esos residuos? Porque ya no hablando como de medicamentos, sino como de partes sólidas de cuerpos y demás. O sea, ¿qué es lo mejor? Sí, sí, sí. De hecho, lo que generalmente se hace es cremarlos, ¿verdad? Es como una práctica común que se cremen los residuos, pensemos en partecitas del cuerpo, fetos o así. Se pueden cremar, que es una de las opciones. Sé también que algunos se entierran, pero curiosamente una vez una colega que trabaja en aguas residuales, en agua potable, bueno, en aguas en general, ella contaba cómo se habían encontrado cerca de cementerios, bueno, no digo que pues, sean por los del hospital, ¿verdad? Sino por las personas que están ahí enterradas en general, que se habían encontrado compuestos en las aguas cerca de los cementerios que contenían ciertos tipos de contaminantes que se debían a que se habían, por así decirlo, salido de las personas, ¿verdad? Y había llegado, se había lixiviado hasta las aguas. Pero sí, es una práctica permitida el tema de que vayan a los cementerios, pero también es bastante común la cremación, que yo personalmente siento que sería lo mejor, ¿verdad? El hacer la cremación. Sí, más o menos, por ahí va. Pero vamos a ver un poquitito después de los tratamientos a este tipo llamémoslo, sí, residuos, ¿verdad? Inclusive las partes del cuerpo. Ahí vamos a verlo un poquitito. Y todavía no vamos a entrar a eso, pero igual pensemos en las partes de cuerpos de animales que nosotros nos comemos, que no nos comemos, ¿verdad? Es otro tema que ahí todavía no se los voy a mencionar, para que disfruten la carne quienes comen carne por el momento. Voy a seguir avanzando para ver si logramos avanzar bastante hoy. Yo sé que es muy interesante, y me encanta que participen, pero vamos a continuar con otro tema. El tema 2, que es la explotación, el impacto 2, que es la explotación y afectación de los recursos. Ya hemos hablado bastante del plástico, pero un dato es que el 8% del petróleo que se explota, ¿verdad? Que obtenemos a nivel mundial, está destinado a la fabricación de plásticos, ¿verdad? 8% del petróleo. No tengo ni idea, no podría dimensionarlo. Entonces, pero pensando en la cantidad de petróleo que se consume a nivel mundial, que fijo es un montón, y que el 8% sea solamente para el tema de fabricación de plásticos, tiene que ser una cantidad bastante significativa. Entonces, ahí está el tema de que estoy extrayendo combustibles fósiles para hacer plásticos que voy a utilizar 5 minutos y que luego voy a enviar, en el mejor de los casos, a un relleno sanitario. Entonces, en lugar de reducir, por ejemplo, la producción de este tipo de materiales y utilizarlo durante más tiempo, ¿verdad? Cada uno de estos productos o inclusive el reciclaje, y así tengo asegurado abastecimiento de combustibles fósiles para otras cosas durante un periodo de tiempo mayor. Digamos que las reservas de combustible fósil no son infinitas. Y que aunque deberíamos migrar, y es una de las razones también por las que debemos migrar a otro tipo de energías. Luego, alguien hablaba ahora del oro, no recuerdo bueno, varios hablaron, ¿verdad? Del tema del oro y minerales, pero hablaban justamente de las minas.
Entonces, aquí van a tener una tarea 2, que recuerden que cuando sí aparece así, la idea es que vean los videos, porque la siguiente clase yo les, al azar, le pregunto a cualquier persona algo sobre los videos. Entonces, estos 2 videitos, creo que este sí es más larguito, como de 15 minutos, este es más cortito, que está relacionado con el tema de la extracción del coltán, que el coltán es un mineral que se utiliza para los dispositivos, para los aparatos eléctricos y electrónicos, que básicamente lo que el coltán hace es que permite que las baterías tengan como mayor duración, ¿verdad? Entonces que no tengamos que estar cargando la compu o el teléfono cada rato, sino que tienen la capacidad como de acumular energía. Y entonces que al mismo tiempo así tengamos baterías más pequeñas y por ende compus, celulares y dispositivos más pequeños también, que no tengamos que estar cargando tanto. Hay varios, varios minerales, ¿verdad? Que son como los más utilizados en los residuos, en los aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí están oro, cobalto, el coltán, que era el que les mencionaba, y los videos de hecho son relacionados al coltán. Diamantes, estaño, aquí está el wolframio o tuxteno, que son algunos de los que nosotros podemos contener. Si ustedes me dicen que tiene el teléfono o la variedad completa, les quedaría mal. Pero son un montón de minerales que tenemos ahí que simplemente nosotros, ok, puede ser que el teléfono se hizo, no sé, en China, pero en realidad de dónde venían todos esos minerales y todos esos materiales para hacer el dispositivo, que muchas veces la gente, no sé, no sé cuánto será lo normal que cambie uno de celular. Yo es que soy súper, o sea, mi teléfono ni tan siquiera ya le consigo estuche, porque ya no está, ese sí está completamente out del mercado, pero para la mayoría de personas en realidad no es lo normal, ¿verdad? Se les llama minerales de sangre o minerales de conflicto, ¿verdad? Porque son muchas minas donde se extraen estos minerales que están controladas o que hay ciertos conflictos con grupos armados, ¿verdad? Entonces está todo el tema de, ok, hay grupos armados y hay condiciones de trabajo horribles, donde trabajan chiquitos, donde trabajan mujeres, donde se dan condiciones laborales donde no se paga bien, condiciones laborales pésimas. En el video sale como un pequeño derrumbe y todo, ¿verdad? Y obviamente ahí nadie tiene ni tan siquiera un casco, con costos tienen zapatos. Entonces es bastante complejo. Hay un documento que creo que no les he subido, pero si no ahorita se lo subo. Este es del 2019. No he tenido el del 2020, que es un estudio que lo que ellos hacen es hacerle como, sí, básicamente un estudio a diferentes empresas que utilizan ciertos tipos de minerales. Utilizan coltán y ya les digo, ajá, hay unos que se llaman los 3TG, que es por sus siglas en inglés, pero en español serían el estaño, ¿verdad? Son 3T, ¿verdad? Tantalio y el tungsteno y el G de oro, ¿verdad? De gold. Entonces ellos lo que hacen es que a varias empresas, a varias industrias, les hacen como esta evaluación para ver de dónde vienen los minerales que están utilizando, no solamente en dispositivos de aparatos eléctricos o electrónicos, sino que hay industria médica, también ahí vimos por ejemplo el mercurio, de dónde venía el mercurio, que se utiliza mucho en la industria médica. Entonces ellos hacen como esta evaluación y de la evaluación, ahorita... Ok, en la página 33, ahorita tal vez también que se lo suba pueden verlo, está las notas completas de cada una de estas empresas, ¿verdad? Donde el 59% su desempeño fue débil, 4% mínimo y tan solo el 19% tenía un desempeño alto, ¿verdad? De que podían asegurar, podían asegurar de que en realidad cierta cantidad o cierta extracción de los minerales que utilizaban para su producción provenían de minas fuera de conflicto o que se les aseguraba condiciones de vida dignas a las personas, por ejemplo, y ves que nadie aquí arriba tuvo ninguna cantidad superior. Aquí dice las empresas, estas de acá,
fueron las mejores, Intel, Microsoft, Apple y estas otras de por aquí. Y las más débiles está Huawei, Hitachi, Samsung, Toshiba. Fueron como las que presentaban, o sea, que eran completamente, que tenían una nota menor al 40. ¿Ven? Ellos hacían también, esas son las notas comparadas 2018 y 2019. Para el tema específicamente de los 3 TG, estaño, tantalio, tungsteno y oro, ¿verdad? Entonces, básicamente estamos en pañales en este tema. Ahí en los videos van a poder profundizar un poquitito más. De básicamente ellos dicen como aquí en realidad llega, obviamente no va a llegar alguien de las altas esferas, sino que es como todo un mercado negro y que de aquí se lo llevan a otro país y ahí lo venden a otro lugar y entonces ya llegará a manos de la gente de Huawei, ¿verdad? Que lo utilizarán para realizar sus dispositivos. Entonces lo que yo les mencionaba ahorita, porque en lugar de pensar en minería no reducimos el tema de minería y más bien pensamos en el tema de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Y una de las respuestas más obvias va a ser porque a estas personas se les paga básicamente nada para extraerlo, mientras que todo el tema de desembalar un celular, una computadora, un microondas, lleva muchísimo más trabajo también y está bien, se podría hacer con condiciones completamente insalubres y malas, no es una opción, ¿verdad? Pero podría ser que muchas personas lo hagan y muchas personas lo hacen, ¿verdad? Muchas empresas que Marcel decía, es que al final estos residuos van a llegar como a países asiáticos, a que ellos sean los que desembalen en condiciones pésimas, pero también lleva mucho trabajo, mucha generación de otro montón de cosas, entonces estamos completamente, no sé, como en pañales con respecto a el tema de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos de residuos que en general tengan este tipo de compuestos para poder utilizarlos. Y al final de cuentas en nuestro país, cuando veamos un poquitito el reciclaje, vamos a ver que demasiado de lo que aquí generamos no se queda aquí, ¿verdad? Se va afuera y yo no creo que se mapee de forma adecuada que si una empresa X de acá está enviando residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a cualquier otro país, que en ese otro país se haga con las condiciones adecuadas, ¿verdad? Entonces, es todo un tema. Y no sé si aquí ¿tiene alguien una pregunta, frustración o duda? Si no, para seguir. ¿Todo claro? Y siguiendo con el tema de los minerales, ven que estos eran minerales de sangre porque están relacionados con que donde se da la extracción son zonas de conflicto, zonas armadas, ya casi vamos a ver que, por ejemplo, el coltán, que es un mineral de sangre, está la gran mayoría en la República del Congo, donde hay demasiada zona de conflicto, ¿verdad? Pero además hay otros que son los critical raw materials, que estos no necesariamente están en zonas de conflicto, aunque pueden estar en zonas de conflicto, ¿verdad? Pero lo que pasa con estos materiales vírgenes críticos es que económica y estratégicamente son muy importantes. Entonces, son minerales o materiales que los necesitamos para cosas demasiado importantes, llámese salud, seguridad, electrónica, exploración espacial, aviación, ¿verdad? Entonces son muy necesarios, esa es la primera condición. La segunda es que hay un alto riesgo de desabastecimiento en el suministro mundial y eso es porque generalmente están muy concentrados en ciertas zonas. Entonces, si ocupamos el coltán que les decía, que de hecho es uno de estos materiales, cualquier cosa cualquier cosa puede pasar en la República del Congo y básicamente el mundo se quedó desabastecido de coltán, ¿verdad? Porque están muy concentrados en ciertas zonas. Entonces, quedarse desabastecido de estos minerales es muy fácil, el riesgo es muy alto y tampoco hay sustitutos confiables, ¿verdad? Que no se han encontrado como sustitutos que sean realmente buenos sustitutos de estos materiales. Entonces, no necesariamente es porque sean escasos, sino porque
por todas estas otras condiciones que les dije. Entonces, por ejemplo, vean que el coltán tiene el 64% de las reservas mundiales. Aquí hay otros, se ve muy feillo, pero igual yo les puedo subir la presentación, bueno, no creo que más o menos. Ahí se ve el paladio, vean que Rusia está al 46%. ¿Cuál otro vemos? Bueno, en Brasil no logro ver bien cuál es este. En África, el rotueno, el platino. Y aquí hay otro montón de materiales que nosotros, yo ni sé tan siquiera para qué exactamente se utilizan, pero sí sabemos que entonces son para actividades muy básicas en salud, seguridad electrónica, la parte de aviación también. Entonces ven que la mayoría son porcentajes muy altos, ¿verdad? El 31%, 32%, el berilio que está en un 90%, en Estados Unidos 73% del helio, entonces es ese tema, ¿verdad? De que está muy concentrado en ciertas partes. También con el tema de la explotación de recursos, que también lo hablamos al inicio, entre más cantidad, entre mayor sea la demanda que yo tengo de algo tan simple como el papel, ¿verdad? Obviamente voy a consumir mayor cantidad de árboles para extraerlo y voy a generar mayor cantidad de residuos, porque estoy teniendo una demanda mayor de esos productos. Entonces, entre mayor demanda del producto, entre menos reutilizable o menos tiempo permanezca, ¿verdad? En su uso, mayor va a ser la cantidad de recursos que yo necesite para producir nuevos y por ende mayor cantidad de residuos que se van a generar. Y eso va a pasar con demasiadas cosas, ¿verdad? Desde el tema de animales, agua, energía, flora, fauna, todo. Entonces, por ahí más o menos. Y aquí les pongo un ejemplo ahora que les mencionaba el papel. Esto no es para todo tipo de papel, ¿verdad? Eso es solo un ejemplo de un estudio que se hizo esto es creo que como del 2015, me parece. Que lo que pasaba es que se hizo un estudio entre el papel virgen y el papel reciclado, ¿verdad? Como le digo, las condiciones pueden ser diferentes en otro tipo de organizaciones. Eso es algún dato muy general. Pero, por ejemplo, si yo quiero producir papel virgen, que es esta columna de acá, la primera, versus papel reciclado, que es la segunda. Entonces, por ejemplo, la cantidad de energía, llámese carbón, gas, madera, es de un 162% más si yo lo hago reciclado, o sea, si es papel de reciclaje. Obviamente la cantidad de madera es menor, ¿verdad? Esa es la energía para producirlo. Esto ya es puramente la madera para hacer el papel. Pensemos que es como el proceso de calentar o utilizar ciertas máquinas, ¿verdad? Que era lo primero. Entonces, obviamente ese sí es menor. Veamos aquí un número interesante. La electricidad sí es menor cuando yo lo hago reciclado para este caso, pero vean la cantidad de residuos. Cuando estoy trabajando con papel de reciclaje, la cantidad de residuos que estoy generando es 367% más en comparación con una producción virgen, ¿verdad? Supongo que aquí ven el tema de separar cuál papel sí, cuál papel no, descartes de papel, y vean las emisiones. Se habla que las emisiones son 361% mayores en comparación, al comparar uno reciclado que uno virgen, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto no es el común denominador para todo el reciclaje de papel ni para todo el reciclaje de otros residuos. Si vemos, más adelante creo que vamos a ver el del vidrio, que es muchísimo más noble, ¿verdad? Entonces, pueden ser que los recursos en algunos casos puedan ser mayores cuando es de reciclado y en muchos otros casos van a ser menores, ¿verdad? Pero entonces, para hacer esa pequeña comparación. Acá no voy a meterme mucho porque en realidad creo que ustedes pueden saber muchísimo más que yo o haber visto casos más reales, ¿verdad? Que es el tema del daño al paisaje y reduce o aumenta la cantidad de turismo dependiendo de la gestión de los residuos. Calles y ríos normales de San José, Cartago, Heredia, Alajuela, todo el país, ¿verdad? Que es común encontrarlo, que obviamente aquí ya estamos hablando más de un tema visual, no tanto un tema de salud, que ya lo vimos, sino que es un tema visual, que yo creo que a nadie le gustaría vivir
con esto atrás de la casa o al frente de la casa, o que ir caminando ahí por San José Centro y ver esto, se ve feo, ¿verdad? Que obviamente es un impacto visual para uno y que afecta o positiva o negativamente, dependiendo de la limpieza de un lugar, el tema de turismo. Hace unos años apareció una isla de basura, pero no las que conocen, las islas grandes de basura que se han hablado a nivel mundial, ¿verdad? Sino que apareció una esporádicamente entre Guatemala y Honduras. Y Honduras tiene Roatán, la isla de Roatán, que es súper famosa, ¿verdad? Que es como, nunca he ido, que es como toda paradisiaca. Entonces, lo que pasaba es que hay como un río en medio de estos dos países y básicamente el río estaba arrastrando una gran cantidad de residuos sólidos y estaba amenazando con llegar a la isla de Roatán, que es súper turística, es como creo que el principal atractivo turístico de Honduras. Entonces hubo todo un pleito, al final se dieron cuenta que los residuos venían de Guatemala, o la mayoría de residuos venían de Guatemala. No sé en qué pasó, en qué paró el tema, ¿verdad? Pero el tema acá es el impacto turístico de este tipo de problemas de no gestionar adecuadamente los residuos, ¿verdad? Que en Costa Rica pasa. Este es en República Dominicana, que también hace un tiempo se dio en la llegada de gran cantidad de residuos, no sé exactamente la razón, pero sí fue como que llegó a ciertas playas y básicamente era gente limpiando demasiados residuos, que sabemos que también República Dominicana es bastante turística, sus playas o muchas de sus playas son bastante turísticas, entonces era todo el tema de, ok, están llegando residuos a nuestras playas y yo creo que a nadie le gustaría ir a hacer turismo a un lugar que se vea así de contaminado. Y bueno, en Costa Rica, quienes han tenido la oportunidad de ir a hacer limpiezas a ríos, calles o playas, pueden dar más fe, ¿verdad? De lo que pasa y la cantidad de residuos que llegan ahí, que obviamente afecta a las comunidades, afecta el turismo, un tema de salud, un tema psicológico, ¿verdad? Salud física, salud mental. Entonces, básicamente por ahí va el tema. No Profe, veo, sí, eso, ya iba a ver si había manitas o alguien. Sí, decime. ahora que enseñaste una foto de Guacalillo, hace poco yo fui y como por primera vez en 6 años, no sé, como que no estaba casi sucia la playa. Entonces, por tantas limpiezas que se han hecho, entonces ya ahora la playa está casi limpia y lo que estuvimos como haciendo, bueno, se llevó como un grupo a la playa y los otros fuimos como a manglar porque ese sí está como más contaminado. Ujú. Sí, los manglares son como esponjitas para residuos, es súper triste. Adriana, Adri, sí. Profe, yo tenía una duda porque era que se llamaban minerales de sangre. Por el tema de que son de zonas de conflicto, entonces básicamente es por toda la sangre de personas que corren al hacer la extracción. Ok. Ujú. Listo. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Aquí. Vamos ahora a ver como unos que son como más conocidos tal vez, ¿verdad? El tema de la contaminación del suelo. Te hablamos por la generación de lixiviados en rellenos, en vertederos, que contaminan el suelo. El residuo, ¿verdad? Sobre todo si es un residuo peligroso que tiene un vertimiento en suelo, entonces ya lo que pasa ahí es que no solo contamino fuentes de agua, sino todo el tema de microorganismos en suelo, el ecosistema de todo lo que vive ahí, ¿verdad? Gestionar el suelo contaminado es caro. Siempre cuento la historia de una vez que me tocó atender el caso de una gasolinera, que en las gasolineras hay los tanques, ¿verdad? De autoconsumo que tienen las gasolineras son subterráneos. Nosotros no vemos los tanques ahí donde está el combustible almacenado, eso es porque son subterráneos. Y pasa mucho que los tanques se agrieten.
Entonces fue como una gasolinera vieja que estaban remodelando y entonces tenían que sacar los tanques nuevos y para colocar tanques, tenían que sacar los tanques viejos para colocar nuevos. Y básicamente sacaron los tanques viejos y aquello era un olor a diésel horrible, entonces eran toneladas de toneladas de toneladas de tierra contaminada con combustible que se debía gestionar. Entonces era súper triste porque literal yo veía ahí, ¿verdad? Como el diésel correr y tras de eso llovía. Fue horrible. Más adelante yo creo que en algún punto voy a tener fotografías de ese incidente. Entonces el tema de gestionar, o sea, de la contaminación del suelo, de la afectación del suelo como tal, eh, y después la gestión de ese residuo, ¿verdad? Que ya no es solo el combustible en este caso que les mencionaba, sino que también es el tema del combustible más la tierra que tengo que estar gestionando. Entonces es un tema bastante complejo. Igual la contaminación de agua que ya hemos hablado, ¿verdad? Ya lo vimos con microplásticos, ya vimos el tema de mercurio, ya vimos que si no gestionamos adecuadamente desde envases de agroquímicos o cualquier otro tipo de residuos, muy probablemente llegue agua porque las plantas de tratamiento no los tratan, no tratan los microplásticos, no tratan metales, entonces al final llegan y contaminan el agua. Muchos de ellos son bioacumulables, entonces se lo comen los pececitos, se van magnificando en la cadena alimenticia y es altamente probable que pueda llegar a nosotros, ¿verdad? Y obviamente ya eso va relacionado también la contaminación de agua, agua potable que nosotros vamos a consumir y está contaminada porque inicialmente no se dio una gestión adecuada del residuo como tal. Tenemos la parte de contaminación de aire, hablando solamente en calidad de aire, ¿verdad? Desde malos olores, desde los residuos que se queman. Yo les contaba la vez pasada, ¿verdad? Que aquí me toca ver cómo llegan y queman, no sé, una lavadora para poder sacarle las partes de metal y todo el plástico se quema. Ahí la parte de generación desde el mal olor del humo, dioxinas, furanos y cualquier otro tipo de contaminante. Todos estos aditivos de los plásticos, ¿verdad? Que al final se van a liberar. Material particulado también. En los rellenos sanitarios, y si tenemos la oportunidad de ir, vamos a ver que en los rellenos sanitarios se genera muchísimo metano. Entonces lo que se hace es que se quema de metano para que se transforme en dióxido de carbono porque su potencial de calentamiento global es menor. Ya casi lo vemos. Pero entonces está el tema de contaminación, ¿verdad? De aire. Y también tenemos el tema de cambio climático. Ahorita solo voy a enfocarme, creo que mayoritariamente, en emisiones. La mayor cantidad de gases de efecto invernadero que se generan debido a la gestión de los residuos, ¿verdad? Y que por ende va a estar meramente relacionado con el cambio climático. Pero entonces, quiero que esto les quede bien claro porque está relacionado con emisiones, pero directamente, ¿verdad?, con el tema de la gestión de los residuos. Si yo genero 1 kilo de residuos, ¿verdad? Bueno, no, veámoslo así más bien. Si yo genero X residuo y si yo lo envío a un relleno sanitario, vea que estamos hablando de relleno sanitario, no estamos hablando de botadero, sino de relleno sanitario. La cantidad de metano que yo genero es de 0,0581 kilogramos de metano por cada kilo de residuo que yo estoy generando. Entonces, si ustedes contabilizan la cantidad de residuos que se mandan, vamos a verlo en la próxima clase muy probablemente, la cantidad de residuos que se generan en nuestro país para poder determinar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso específico de metano, que se genera por cada kilogramo de residuo que va a un relleno sanitario. Repito, relleno sanitario, no botadero, sino relleno sanitario. Si yo hago compost, ¿verdad? Sabemos que es materia orgánica, entonces es de 4 gramos de metano por cada kilogramo de residuo orgánico. Aquí también hay una generación de óxido nitroso, ¿verdad? La diferencia obviamente en este punto, al igual que los biodigestores, es que yo no estoy enterrando el residuo, ¿verdad? Los rellenos sanitarios también tienen el tema, aquí se presenta muy fácil, estos son los factores de emisión a nivel nacional. Se presenta muy fácil, ¿verdad? Como un numerito y ya. Pero la realidad no es así, no necesariamente porque los residuos conforme se van descomponiendo, ¿verdad? Siguen a lo largo de su vida generando emisiones.
Salen los biodigestores, que es un poquitito menos las emisiones, ¿verdad? Y lo que yo les decía, vamos a ver, creo que en la próxima viene. Ajá. Vean que en este caso, si yo estoy tratando residuos, por ejemplo, residuos orgánicos en un biodigestor, es 24 veces más dañino mandarlo a un relleno sanitario que hacerlo en un biodigestor y 14 veces más dañino mandarlo a un relleno sanitario versus hacerlo en compostaje. Por eso es la urgencia de sacar los residuos orgánicos de los rellenos sanitarios. Entre muchas otras cosas, uno de los principales es el tema de que no hayan tantas emisiones. Y lo que yo les decía es que en los rellenos sanitarios se genera mucho metano, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que se quema. ¿Para qué? Para que ese metano se transforme en dióxido de carbono y agua. Y el dióxido de carbono, creo que no, ahí no viene. El potencial de calentamiento global, o sea, el potencial de calentar, sí, de calentar, por así decirlo, el del metano es de 21 veces mayor que el dióxido de carbono. Por eso es que en los rellenos sanitarios prefieren encapsular, bueno, no, conducir el gas que se genera, sacarlo a chimeneas y quemarlo, ¿verdad? ¿Se puede producir energía? Sí, es un tema complejo que cuando vamos a ver la visita a los rellenos sanitarios, ahí nos pueden hablar un poquitito más, porque se podría conducir y a partir de ahí generar energía, pero es complejo y no me voy a meter ahorita en ese tema. Pero entonces básicamente ese es el tema de por qué debemos sacar la mayor cantidad de residuos de los rellenos sanitarios y, por ejemplo, en el caso específico de los orgánicos, empezar a hacer compostaje o empezar a hacer biodigestión. Profe, Sí. Yo sí he visto que en los rellenos sanitarios le dan un tratamiento, bueno, no sé si en todo, ¿verdad? Pero a los gases y al lixiviado. Pero no sé si, digamos, si hay mucha presencia de residuos orgánicos, aunque se le da un tratamiento a los gases, va a oler feo. Ah, o sea, un relleno no es como que va a oler a delicioso, ¿verdad? Sí, es que lo decía porque por las comunidades que viven alrededor de un relleno sanitario, si se redujera también los residuos orgánicos que llegan ahí, sería más placentero para las personas que viven alrededor. Y no solamente pensemos en olor, pensemos en ratas y sopilotes, ¿verdad? Y en otro montón de cosas que pueden molestar a uno viviendo cerca de un relleno sanitario. Pero sí, ojalá, yo espero que sí podamos hacer la visita al relleno sanitario y a ese relleno sanitario porque ellos tienen también bastantes proyectos con la comunidad, muchos proyectos con la comunidad porque ellos saben que su impacto no es solo un tema ambiental, sino un tema social, ¿verdad? Entonces, yo de hecho el año pasado les pedí a ellos que por favor nos hablaran como de su trabajo con la comunidad, que es bastante amplio. Entonces, ahí vamos a poder profundizar y hacer todas esas preguntas y analizar cómo sería vivir a la par de ese relleno sanitario, que es, si lo comparamos con algunos otros, o si lo comparamos con botaderos, o si lo comparamos con cómo era antes en nuestro país, o sea, es muchísimo mejor, ¿verdad? El tema de las emisiones, y ya para terminar, cambio climático, el 5% de las emisiones mundiales provienen de los residuos sólidos. Podríamos decir, en realidad es poquito, ¿verdad? Pero en realidad, cambio climático ya hemos visto que es solo un impacto, o sea, en comparación a toda la gama de impactos que puede tener la gestión de los residuos. Y este 5% solamente está contemplando la disposición final controlada y no controlada. O sea, estamos dejando de lado todos los residuos que se queman y estamos dejando de lado todo el tema de combustibles que se consumen para su recolección. Solamente estamos hablando de un tema de disposición final. Acá nada más les presento, este es el inventario de emisiones de Costa Rica, de nuestro país, 2005, 2010, 2012 y 2015. Ahorita se está levantando el 2019, ¿verdad? Entonces, en el caso de los residuos en nuestro país para el 2015, que es el más actualizado, vean que las emisiones por gestión de residuos correspondían al 19% de nuestro inventario. Entonces, es bastante
Nada más que acá, este 19%, de acuerdo a cómo se hacen inventarios en nuestro país, incluye residuos sólidos y líquidos, o sea, gestión de residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales, el 19%. Si lo queremos ver más seccionado, cuánto es de tratamiento de aguas residuales y cuánto es de gestión de residuos sólidos, es este porcentaje de acá, que entonces sería el 11,7%. O sea, de este 19%, el 11,7% no, mentira, el 11,7% del 100% de emisiones en nuestro país viene de gestión de residuos sólidos, tanto el tratamiento biológico como la quema de residuos, como la disposición final en rellenos, vertederos, etc. Entonces podemos hablar que si en el mundo el 5% de las emisiones provienen, el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero son de los residuos sólidos, en el caso específico de nuestro país es más del doble, el 11,7% de nuestras emisiones, o sea, en Costa Rica, para el 2015 correspondían a la gestión de residuos sólidos. Y eso va también por un tema de qué es lo que nosotros, o sea, lo que más genera emisiones más rápido son los residuos orgánicos, ¿verdad? Y en Costa Rica generamos demasiados residuos orgánicos. Nada más estas dos y ya terminamos. Cambio climático y gestión de residuos sólidos. Esto es muy importante. O sea, pensemos que, ok, está bien, ya vemos cómo las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan y por ende estamos favoreciendo el cambio climático, pero ahora veámoslo de la otra parte, cómo el cambio climático afecta a la gestión de los residuos sólidos y nosotros generalmente no nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Es como la gestión afecta el cambio climático, pero ok, ahora bien, ¿cómo el cambio climático afecta a la gestión de los residuos sólidos? Entonces pensemos en un aumento de lluvias. Hablaba un día de esos con una muchacha que trabaja en el relleno sanitario de Santa Cruz y ella decía, es que como aquí no llueve tanto, entonces no, porque ellos disponían ahí residuos cárnicos. Entonces decía, como acá no llueve tanto, entonces vieras que el olor no es tanto y no hay como tanta generación de lixiviados. Me decía, porque yo le decía, es que en otro relleno a mí no me querían aceptar residuos cárnicos y era porque generaba demasiado mal olor, porque generaba muchos lixiviados, porque ahí llovía mucho, ¿verdad? Entonces, si el cambio climático propicia que haya mayor cantidad de lluvias, mayor cantidad de lixiviados en rellenos sanitarios se van a gestionar. Entonces, eso ya vean que en Costa Rica, en Santa Cruz, me recibían residuos cárnicos, mientras que aquí en la GAN me decían, no recibimos residuos cárnicos porque llueve y esto se hace aquí como una cosa horrible, ¿verdad? El tema de temperaturas, aumento o disminución de temperaturas, pensémoslo también a nivel de rellenos, como esta chica me decía, es que aquí los residuos cárnicos tienen que venir congelados, porque con esta temperatura son 2 horas y ya esto es una pestilencia, ¿verdad? Aumento a nivel del mar, pensemos también en el tema de lluvias y aumento a nivel del mar en zonas costeras donde no se puede hacer recolección o en zonas que se inundaron, o vías afectadas, entonces ya no le puedo dar la recolección una vez a la semana, sino que se las estoy dando cada vez que las vías sean accesibles, por ejemplo. Entonces es otro cambio de cómo, ¿verdad? Nosotros podemos vernos, cómo la gestión de los residuos se puede ver afectado por el cambio climático. Pero prefiero pararlo aquí y ampliar más este tema en la próxima clase, porque siento que es bastante importante que lo veamos de este otro punto de vista, ¿verdad? Pueden ir pensando en otros ejemplos en que el cambio climático afecta la gestión integral de los residuos, para que lo tengan ahí. No sé si hay dudas, comentarios con respecto a esto, si aprendieron algo hoy nuevo, o si todo está súper claro. Todo clarísimo. Y para ya dejarlos... Sí. Sí, es que Decime. no sé, creo que no sé mi mano. Pero lo que yo quería hacerle una consulta es que, bueno, yo precisamente ayer, porque estábamos definiendo un poco el proyecto, estaba hablando con la vicepresidenta de Biogás acá en Costa Rica y ella me comentaba que, por ejemplo, los residuos agrícolas no es, quizás no es lo mejor procesarlos por un biodigestor porque el factor energético es poquito y tal vez habría que poner como una tecnología antes, que sea como una molienda o algo así,
para que eso se proceda más rápido, porque casi siempre lo que va a los biodigestores es como de las aguas residuales. Entonces, o sea, mi pregunta es como, entonces, ¿y cuál sería una buena forma? Porque hacer compost, pues tan a gran escala, ¿verdad? Tampoco es como 100% bueno, en el sentido de que después que se hace todo eso. Entonces, no sé, mi pregunta es cómo es una buena forma de tratar los residuos orgánicos, pero así ya a gran escala, de una piñera, por ejemplo, las cositas de arriba o no sé, algo así. O por ejemplo, la palma de aceite, todo eso que es grandísimo, no sé. Ajá, pero es que ahí estás hablando de dos términos diferentes, que uno es biodigestión y podemos hablar de compostaje, ¿verdad? La Ajá. biodigestión, entonces sí va a estar como más de la mano con temas con residuos líquidos, pensemos en excretas de animales, por ejemplo, pero no va a estar tan de la mano, o bueno, no voy a tener tantos beneficios justamente con la corona de la piña, los residuos de la piña o, ¿verdad? Cosas que ya son sólidas. Pero para eso que es sólido, entonces ya tenemos el tema de compostaje, que el compostaje ahí sí va a ser amigable con los residuos sólidos, ¿verdad? Entonces esa sería la mejor opción. Si tenemos como esos dos tipos de tratamientos biológicos que más adelante se van a ver a profundidad. Bueno, el del compost más, ¿verdad? Porque está relacionado más con residuos sólidos y no con aguas residuales. Pero entonces sí, en efecto, los residuos agrícolas sólidos no van a ser no es tan gentil tratarlos por biodigestión, pero sí por compostaje. Ok, gracias. Con gusto. Y les voy a comentar que en el Teams, ya para dejarlos ir, en el Teams, en la parte de archivos, ¿verdad? En mi carpeta, hay uno que se llama, bueno, yo les voy subiendo, de hecho les he ido subiendo aquí información. Hay uno que se llama, uy, no, este no. Evaluaciones. Ahí ya van a encontrar las instrucciones para la tarea número 1 que está relacionada con reglamentos. Ahí ustedes pueden verlas, si tienen dudas me preguntan el próximo jueves, ¿verdad? Entonces yo aquí se las pongo súper claras, les pongo la rúbrica. Y es que cada grupo va a tener de 1 a 2 reglamentos, de los cuales van a tener cierto tiempo para exponer. En el mismo Google Drive donde ustedes han ido anotando los grupos, ¿verdad? Para el proyecto final, van a tener, yo aquí ya hice como ciertos, ¿cómo se llama? Como, por ejemplo, un grupo va a exponer estos 3 reglamentos, otro grupo estos 2, otro grupo estos 2, otro grupo estos 3, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer, y para que sea justo, es que los voy a rifar. Entonces, se los voy a dejar asignados en el mismo grupito aquí, ¿verdad? Entonces aquí les voy a poner como reglamentos tales. Y eso lo hago ahorita más tarde, entonces ahí ustedes van a tener asignados cuáles son los reglamentos que cada grupo va a tener, para que ustedes sepan cuáles son los que les corresponde exponer. Algunos tienen más, algunos tienen menos. ¿Por qué? Porque estos 3 reglamentos son muy cortitos, estos 3 son muy cortos, mientras que este es muy largo, ¿verdad? Entonces yo ya los hice equitativamente divididos y ahora en la tarde entonces hago la rifa, iba a hacerla en vivo, pero ya es hora de irnos. Hago yo la rifa y se los asigno a los grupos. Ahí van a leer entonces en el Teams las instrucciones y si tienen dudas me las hacen saber la próxima clase. Yo ni hoy ni el jueves me puedo quedar después de las 9:30 para atender dudas, porque inmediatamente ya tengo que salir a otras actividades. Pero me escriben porque si no podríamos vernos el viernes en cualquier momento o casi que en cualquier momento por si tienen dudas de proyecto final o de esta tarea o de cualquier otra cosa que tengan dudas en general. ¿Está bien? Igual el jueves voy a atender dudas de la tarea 1 para que lo tengan ahí presente. ¿Todo clarísimo? Sí. Sí, Entonces ahora más tardito más tardito les va a aparecer como cuáles reglamentos le va a corresponder a cada grupo exponer y ahí vienen también las fechas de para cuándo hay que exponer. Como vamos un toquecito lento, avanzando con la materia, puede ser que se atrase, pero por el momento pensemos que va a ser en esas fechas que ya están ahí preestablecidas, que no recuerdo cuáles son, pero es por ahí de alguna de las semanas de marzo. Entonces, los dejo libres para que
vayan a más clases o sigan estudiando y que tengan lindo día y linda semana. Ojalá sigan recuperando ahí sus residuos y si tienen dudas, ya saben que siempre me pueden escribir por WhatsApp y yo ahí en algún momento les atiendo sus consultas. Gracias, profe. Hasta luego. Ok, Chaito. Buen día, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Chaito. gracias, profe. Gracias, profesor. Chao, gracias.